Presentando el experimento del generador de Van de Graaff, un aparato creado por Robert Van de Graaff. Este generador puede generar voltajes demasiado altos, de hasta 400.000 voltios, acumulando carga eléctrica en una esfera metálica mediante por fricción. Los objetivos de este experimento son comprender el funcionamiento de este generador, comprender el efecto de puntas superficies conductoras, diferenciar el comportamiento entre materiales conductores y aislantes y entender cómo se transporta y se distribuye la carga eléctrica. El generador funciona mediante electrización por fricción. Tiene un motor, dos poleas, una cinta móvil, peines metálicos y una esfera hueca conductora. La cinta se carga por fricción y transporta una carga hacia la esfera. Como la esfera es conductora, la carga se distribuye por toda su superficie. En la superficie punta aguda, las cargas se concentran más y esto se conoce como un fenómeno que se llama como efecto de punta. Los materiales que usamos es el generador de Van de Graaff, una hélice móvil de material conductor, una esfera hueca conductora con superficie aislante y un material aislante con cintas. En el super experimento 1, que fue acercar el brazo y las manos, nos dimos cuenta que al acercarlo sin tocar la esfera, los pelos se erizaron y se sintió una fuerza por atracción. Esto ocurre por inducción eléctrica. El campo eléctrico reorganiza las cargas del cuerpo generando una fuerza de atracción. Respondiendo a la pregunta de si el cuerpo es un buen conductor, es sí, porque contiene aguas y sales que permiten el movimiento de cargas eléctricas. ¿Y por qué se levanta el cabello? Cuando una persona toca el generador, la carga se redistribuye por todo su cuerpo y cada cabello adquiere la misma carga. Y como sabemos, estas se repelen y los cabellos se separan y se levantan. Bueno, como segundo experimento tenemos la hélice o molino electrostático, el cual consta en una hélice de 3 aspas que a las que se va acercando al generador de Van der Graaf. A medida que se va acercando la hélice, empieza a girar y se va aumentando la intensidad del generador para que las aspas giren más rápido. La razón por la que las aspas giran es porque se cargan con una electricidad estática y en las puntas se concentra una carga que produce la ionización del aire y termina en una descarga que genera una fuerza de reacción, la cual produce un torque y hace que empiece a girar. Eso consta el segundo experimento. Cuando pasamos al tercer experimento, que es un material aislante que tiene algunas cintas, las cintas se puede evidenciar cómo las cintas empiezan a levantarse, como una especie de levitar, y se separaron entre ellas. Esto es debido ya que al estar tocando el generador de Van der Graaf, las cintas tomaron la misma carga que estas, entonces se empezaron a una especie de experimento de repulsión entre el propio generador de Van der Graaf y también una repulsión entre ellas mismas. A medida que se aumenta la intensidad de esta, se va aumentando la intensidad, se va aumentando la distancia que tiene entre el generador y entre ellas mismas. Ahora, como el cuarto experimento, tenemos el acercar a un objeto metálico, que al acercar un objeto de este tipo se produce una chispa. Esto ocurre porque el aire que hay entre estos dos objetos se ioniza cuando el campo eléctrico es lo suficientemente fuerte, lo que produce que se vuelva conductor el aire, que esto tiene un nombre, es ruptura dieléctrica. La chispa salta más rápido a medida que se acerca el objeto metálico al generador de Van der Graaf, debido a que al disminuir la distancia también puede aumentar la intensidad del campo eléctrico. Además de eso, los materiales que son conductores, como los metales, es más sencillo poder evidenciar una chispa que en materiales como por ejemplo los aislantes. Por último, en la conclusión, tenemos que estos experimentos de Van der Graaf nos permitió observar cómo se logra transportar y distribuir la carga eléctrica, cómo funciona el punto, cómo funciona el efecto de las puntas en las aspas y cómo el aire puede volverse un conductor bajo campos eléctricos intensos. Esta vez voy a explicar el segundo experimento de teoría electromagnética, que es el experimento sobre electrificación por fricción. La electrificación por fricción ocurre cuando los dos materiales se frotan entre sí y se transfieren electrones de un cuerpo a otro. Mientras uno de los objetos pierde electrones con carga positiva, el otro gana electrones con carga negativa. Los materiales que vamos a utilizar son papelitos pequeños previamente recortados, tela o material para frotar, varillas o tubos de diferentes materiales y superficie aislante, en este caso un plato de plástico.
El procedimiento que vamos a realizar es, primero, frotar el tubo de plástico con la tela durante varios segundos. Acercar el tubo cargado a los trozos de papel sin tocarlos. Al observar cómo los papeles son atraídos. Repetir el mismo procedimiento con los demás tubos y varillas para ver qué sucede. En el segundo experimento, los papelitos se pegan porque al frotar el tubo, este se carga eléctricamente por fricción. Cuando lo acercamos al papel, aunque el papel sea neutro, sus cargas internas se redistribuyen por inducción eléctrica, generando una atracción entre cargas opuestas. Esta fuerza eléctrica es suficiente para levantar los papelitos. Luego, cuando los papelitos tocan el tubo, adquieren la misma carga y como cargas iguales se repelen, terminan despegándose. Cuando le pasamos la mano al tubo para quitarle los papelitos, la carga desaparece porque nuestro cuerpo actúa como un conductor y permite que los electrones se vayan hacia la Tierra. Este proceso se llama puesta a tierra. Al neutralizarse la carga, el tubo deja de ejecutar fuerza eléctrica sobre los papelitos. En conclusión, este experimento nos permitió observar cómo se generaba la electricidad estática por fricción y cómo las cargas eléctricas pueden atraer o repeler objetos. También comprobamos que la carga puede desaparecer al poner en contacto con un conductor, como en nuestro caso el cuerpo. De esta manera aplicamos en la práctica conceptos fundamentales de la teoría electromagnética. Gracias. Hola. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos objetos no se ven afectados por la electricidad aunque estén cerca de cargas eléctricas? Como es el caso de un avión en una tormenta eléctrica. En este experimento trató de representar esto con la jaula de Faraday, en la que podemos ver cómo las cargas se redistribuyen en el material conductor de la jaula y cómo protege lo que está en su interior del campo eléctrico externo. Los materiales que se usaron en este experimento fueron 2 cilindros de malla, que eran la jaula de Faraday, unas paleticas, conectores, cables para conectar, un electrómetro, una fuente de voltaje, una base aislante para la jaula de Faraday y unos conectores en pinzas. El procedimiento que se siguió para hacer este experimento fue, en primer lugar, frotar una de las paleticas con un pedazo de tela para generar fricción. Lo segundo fue introducir este objeto en el cilindro conductor exterior. Luego se midieron los valores con el electrómetro y se registraron. Luego se introdujo la paletica en el cilindro interno y se volvió a medir los valores con el electrómetro para ver cómo el campo interno fue anulado. Ahora veamos las preguntas del experimento. ¿Por qué cuando introducimos un objeto dentro de la jaula el voltaje es negativo y viceversa? Porque la jaula y el objeto se influyen mutuamente, lo que quiere decir que la carga del objeto hace que el electrómetro marque positivo o negativo según cómo se distribuya la carga en los cilindros conectados a la esfera. La siguiente pregunta es, ¿por qué funciona distinto con distintos materiales? Esto porque cada material puede mejor o peor las cargas, por lo que producen distintos voltajes. Y la tercera es, ¿por qué el campo interno es cero? Aunque la jaula esté conectada a la esfera, el metal, que es un material conductor, redistribuye cargas en la superficie del material. Y las conclusiones de este experimento fueron: la jaula de Faraday protege el interior, lo que hace que
no pueda entrar o afectar el campo eléctrico y por lo tanto el electrómetro marque cero en su interior. Segundo, la carga se redistribuye en la superficie de los conductores, lo que puede generar lecturas diferentes dependiendo de la posición del objeto que se introduce. Tercero, los distintos materiales se comportan diferente porque no todos se cargan de la misma forma ni retienen las cargas de la misma manera. Este experimento demuestra cómo el campo eléctrico afecta a objetos dentro de una jaula de Faraday, en este caso el cilindro interno. Gracias. Bueno, ahora vamos con nuestro cuarto experimento. En este caso es el condensador de las placas paralelas y el movimiento de una pelota conductora dentro de un campo eléctrico. Bueno, primero que todo, un condensador de placas paralelas está formado por dos placas metálicas enfrentadas y separadas por una cierta distancia. Cuando se conectan a una fuente de alto voltaje, que en nuestro caso era una fuente de 5 kilovoltios, una placa queda cargada positivamente y la otra negativamente, generando entre ellas un campo eléctrico prácticamente uniforme. En nuestro montaje utilizamos dos placas metálicas, una fuente de 5 kilovoltios, un soporte aislante y una pequeña pelotica que estaba recubierta completamente por limadura de hierro, lo que la convertía en un material conductor. Ahora, el objeto del experimento era observar cómo oscilaba la pelota entre las placas y analizar qué ocurría con el periodo y la frecuencia del movimiento cuando el voltaje se mantenía constante, pero variábamos la distancia entre las placas. Inicialmente, la pelota estaba neutra. Al acercarse a una de las placas, ocurría un proceso de inducción electrostática, es decir, que las cargas dentro de la pelota se redistribuían debido al campo eléctrico. Entonces, si la placa era positiva, la parte más cercana de la pelota acumulaba electrones, generando una atracción que hacía que la pelotita se moviera hacia la placa. Cuando ésta la tocaba, adquiría la carga del mismo signo y entonces era repelida ahora hacia la placa opuesta. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando era repelida, iba a la placa opuesta y la tocaba de igual manera. Al tocarla, la otra placa ocurría el mismo proceso, pero con el signo contrario, debido a que una estaba cargada positiva y la otra negativamente. Entonces, ocurría lo que llamamos un movimiento continuo de ida y vuelta, es decir, lo que llamamos una oscilación. Lo más interesante fue que mantuvimos siempre el mismo voltaje de 5 kilovoltios y únicamente cambiamos la separación que había entre las placas. ¿Y qué observamos? Observamos que cuando la distancia era mayor, el movimiento era más lento y la pelota tardaba más tiempo en ir de un lado a otro. En cambio, cuando disminuíamos la distancia, el movimiento se hacía cada vez más y más y más rápido, reduciendo el tiempo de oscilación y aumentando cada vez más la frecuencia del mismo. Ahora hablando de los cálculos y las gráficas que realizamos, nos podemos dar cuenta que en la primera gráfica tenemos el periodo en función de la distancia, teniendo el voltaje constante. Se observa una relación lineal creciente. Cuando la distancia entre las placas aumenta aproximadamente entre 4 y 12 centímetros, intervalos de 2 en 2, el periodo pasa de 1.2 segundos a 2.5 segundos. Esto nos da una pendiente aproximada de 0.16 segundos por centímetro, lo que significa que por cada centímetro adicional de separación, el tiempo de oscilación aumenta alrededor de 0.6 segundos. Físicamente, esto ocurre porque al aumentar la distancia del campo eléctrico se va pues debilitando y la fuerza que actúa sobre la pelota disminuye y el movimiento por lo tanto se vuelve más lento. En la segunda gráfica tenemos la frecuencia en función de la distancia y vemos que ocurre lo contrario. Cuando la distancia aumenta de 4 a 12 segundos en intervalos de 2 centímetros, la frecuencia disminuye aproximadamente de 1 Hz a 0.5 Hz, lo que da una pendiente cercana a menos 0,6 Hz por centímetro. Esto indica que por cada centímetro que se separan las placas, la bolita oscila menos veces por segundo. Ambas pendientes confirman algo, que aunque el voltaje se mantuvo constante, la variación de esta distancia modifica la intensidad del campo eléctrico y por tanto este movimiento, haciendo que el periodo aumente y la frecuencia disminuya a medida que las placas se separan. Entonces podemos concluir que dejando el voltaje
constante, el periodo va a aumentar con respecto a la distancia y la frecuencia va a disminuir, es inversamente proporcional. Ya. Bueno, ya como quinto experimento tenemos lo que se conoce como una esfera de plasma. ¿Qué es una esfera de plasma? Una esfera de plasma es un aparato que lo que hace es tener una bobina en el medio, conocida como bobina de Tesla, que lo que hace es convertir corriente normal en corriente de alta tensión y de alta frecuencia. Esto juntándolo a gases nobles, a que se encuentra alrededor de gases nobles, provocando que se ionicen positivamente y que queden flotando varios electrones, que al momento de estar encerrados en una esfera de cristal, se produce un efecto visual bastante bonito, pero también una carga eléctrica alrededor de esta. Ya con este experimento lo que buscamos es ver más que todo lo que es la reacción del elemento de plasma, que es lo que se considera como el cuarto elemento de la materia, que cómo reacciona con diferentes materiales, ya sea el contacto humano, contacto con algunos metales y lo que provoca en su reacción con el aire. El primero que hicimos fue el ver qué pasaba cuando tocábamos la esfera de plasma. Esto primero lo que se ve es una reacción de los electrones que están dentro de la esfera hacia el dedo, hacia la mano del que la toca. Y esto es debido a que los electrones que están dentro tienen que buscar la manera más sencilla de llegar a tierra. Y lo que encuentran como conductor es nuestra mano. Ya como segundo experimento tenemos el poner una moneda encima de la esfera, que lo que provoca es que varios de los electrones que están dentro vayan directamente hacia la moneda, provocando que ésta se caliente o genere una pequeña descarga eléctrica, que al momento de nosotros acercar la mano podemos sentir tanto el calor como podríamos llegar a apreciar una pequeña reacción eléctrica en contacto de nuestra mano con la moneda. Ya como último experimento tenemos el acercar una barra de neón, una barra que se ilumina con la corriente, que es al momento de estar cerca de la esfera de plasma, vamos a ver o vamos a apreciar que esta se enciende debido a que lo que hace el plasma es que al aire circundante que está cerca de la esfera también la ioniza y se carga un poquito, provocando que se pueda prender la lámpara sin necesidad de tocar directamente la esfera. Como conclusión del experimento, tenemos lo que provoca el estado plasmático del cuarto estado de la materia a la reacción de diferentes materiales. Como ya lo vimos anteriormente al momento de tocar la esfera con la mano, al momento de verlo reaccionando con metales con la moneda o al momento de acercar una barra de luz a ella, que es lo que vimos. Ya con esto concluimos el experimento.